se pasa al segundo punto del orden del día, que es la aprobación, pliego del arrendamiento de los pastos de la dehesilla de la dehesa Boyal, la dehesilla. Para ello tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí. Traemos a esta sesión plenaria la aprobación del pliego de condiciones del contrato de arrendamiento de pastos de la dehesa Boyal, que está próximo a su vencimiento, y ese pliego de condiciones regulará las condiciones del arrendamiento para el periodo 2011-2013. Un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, nos propone el equipo de gobierno, para que lo aprobemos por parte de este pleno, el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el aprovechamiento de los pastos de la dehesa Boyal, la dehesilla. Dicho en términos más coloquiales, sacamos a subasta los pastos de nuestra dehesilla, ¿no? Nos alegramos de que se pretenda regular una situación que aparentemente se encontraba falta de regulación. Somos conocedores de que han existido problemas en los cobros e igualmente es muy probable que no todos los contratos de arrendamiento hayan finalizado, ¿no? No obstante, sí sabemos que tradicionalmente cuando sacábamos los pastos de la dehesilla, la subasta se hacía por cercones. Sin embargo, este año parece que vamos a sacarlo por lotes que agrupan varios cercones, ¿no? Y a nosotros nos surgen dudas, algunas dudas al respecto, ¿no? Primero, si sacamos los pastos, los lotes agrupados por cercones, en lotes, con varios cercones cada lote, da la sensación de que estamos impidiendo al pequeño ganadero, que tiene una explotación pequeña, una ganadería de subsistencia o familiar, que pueda acceder a ello. Y lo hacemos, nuestro razonamiento va por dos razones, por dos sentidos. En primer lugar, porque puede que le resulte cara la oferta que tenga que hacer, y en segundo lugar, porque a lo mejor no necesita una extensión de terreno tan grande, ¿no? También da la sensación, al sacarlo por lotes, que huimos del autoempleo, ¿no? Dando más facilidades al gran empresario que al pequeño, que quiera abastecerse o que quiera establecerse como un pequeño ganadero, con un poco ganado, e incluso a aquellos cuya pretensión simplemente sea una ganadería de subsistencia. Aún así, somos conscientes de que la realidad que se ha impuesto en los últimos años es que no han existido demasiadas ofertas, que había muchos cercones que quedaban vacíos, que quedaban libres, y que incluso algunos de ellos se sacaban por procedimientos distintos a la subasta. Pero entendemos que en una situación de crisis económica como la actual, esto puede ser una salida también para una economía doméstica, para una economía familiar, y puede que haya gente que vea esto como una salida, ¿no? Por ello, nos atrevemos a proponerle que uno de los lotes, al menos uno de los lotes, pueda sacarse por cercones, ¿no? Es decir, por superficies más pequeñas, que no las superficies tan grandes como se están sacando. No olvidemos que hay superficies que van desde las 40 hectáreas, que es la más pequeña, a las 108 hectáreas, que es la más grande, ¿no? Del pliego de condiciones nos resulta, cuando menos curioso, que en el punto 12, en el que habla del contenido de los sobres, hay un apartado que es relativo a la solvencia, ¿no? Y nos dice cómo acreditar la solvencia. Y dice, creo que leo textualmente, dice uno o varios de los métodos siguientes. Y solamente se hace referencia a un método. No sabemos si es que había más métodos o simplemente es el método que acredita la solvencia. El método para acreditar la solvencia, según el pliego de cláusulas administrativas particulares, es simplemente un documento de una entidad financiera que acredite la solvencia de la persona interesada, ¿no? También nos parecería interesante que en el pliego de cláusulas administrativas se valorara de alguna manera la aplicación de las buenas prácticas ganaderas. No sabemos que hay un código de buenas prácticas y no estaría mal que de alguna manera pudiéramos incluirlo en este pliego de condiciones. Y, por último, algo que nos han hecho llegar ganaderos no solo de nuestra ciudad, sino de la comarca, es que a esto se le suele dar poca publicidad, ¿no? Por consiguiente, hay muchos ganaderos, no de Trujillo, sí de municipios limítrofes, que no acceden a ello por desconocimiento, ¿no? Y entendemos que tenemos medios de comunicación suficientes con cobertura comarcal, que sería interesante darle publicidad a todo este procedimiento, ¿no? En definitiva, y resumiendo un poco lo dicho, alegrarnos de que se pueda regularizar esta situación, valorar el esfuerzo realizado e incluir, si puede ser posible, esa posibilidad de que al menos uno de los lotes se pueda sacar por cercones. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Coincidimos con representante de Izquierda Unida, así es, en que entendemos que la distribución que se ha hecho de los cercones pues perjudica al pequeño ganadero, ¿no?
Entonces, nosotros también traíamos esa propuesta, ¿no?, de que si podía ser que uno de los lotes se quedara en cercones individuales, más que nada para no perjudicar al pequeño ganadero, a la persona o familia que tiene ese poquito de ganado con el cual subsiste en la situación en la que estamos ahora de graves crisis económicas, ¿no? Entonces, sería interesante que se pudiera mantener uno de los lotes como cercones de pequeña envergadura para eso, ¿no? Otra cosa también que nos ha llamado la atención, aunque ustedes han tomado cuenta en ello, es el precio. Hemos hablado con ganaderos de aquí, de la comarca y de Trujillo, y considera que el precio, aunque se ha bajado de 114 a 100 euros hectárea cada año, todavía resulta un poco gravoso en la situación en la que estamos atravesando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sector ganadero lleva muchísimos años afrontando esta crisis, no esta crisis que comienza en el 2008, sino que llevamos muchos años esta gente padeciendo esta crisis. Entonces yo creo también que podemos tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Quizás rebajar un poco lo que es el precio de la hectárea, más que nada para beneficiar a ese tipo de ganaderos pequeños. Y algo también que no debemos olvidar, que es una finca que es patrimonio de los trujillanos y de las trujillanas, y que bueno, que estamos obligados a realizar las mejoras suficientes acogiéndonos a ayudas que puedan tener en cuenta las distintas instituciones públicas. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del Partido Popular. Sí. En cuanto a la distribución que se ha hecho por lotes, el único fin por el que se ha hecho esa distribución es para evitar, como ha ocurrido en años anteriores, que haciendo una distribución por cercones la inmensa mayoría quedaba desierto. Por lo tanto, al final la rentabilidad era cero. Sí es verdad que en los lotes que se han constituido y se han distribuido hay una oferta diversa. No todos tienen el mismo número de hectáreas, los hay de 40 hectáreas y el máximo de 108 hectáreas, con lo cual yo creo que se da la oportunidad a todos, tanto al pequeño ganadero como al ganadero o al gran ganadero. En cuanto al precio, 100 euros parece ser, y previamente se ha consultado a la hora de bajar el precio con ganadero y se llegó a la conclusión de que ese precio era el acertado. Por lo tanto, el equipo de gobierno entiende que en ningún caso se está tratando de favorecer a unos ni a otros. Se ha hecho una distribución por lotes buscando la máxima rentabilidad del ayuntamiento y, por lo tanto, también tratando de favorecer a todos aquellos empresarios que se dedican al mundo de la ganadería. El precio de 100 euros estimamos que es un precio que está dentro de los límites establecidos. Le abro un segundo turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Sí, reiterar en la petición. Yo creo que no es tanto pensar en las grandes explotaciones ganaderas, sino también hay que pensar en aquellas personas que pretenden tener ganado, repito, como economía de subsistencia, no simplemente como un fenómeno empresarial, ¿no? Y en este sentido, a nosotros sí que nos gustaría que esa distribución de lotes pequeños, de cercones, y no en lotes tan grandes, diera cabida a esa posibilidad. Entendemos que alguien que quiera tener un número reducido de cabezas de ganado no tiene por qué acceder a unas extensiones de terreno tan amplias, ¿no? No tanto el precio, en el que evidentemente hemos hablado con distintos ganaderos y no les parece del todo mal, si bien es cierto que todo el mundo estaría dispuesto a una rebaja, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero reiterar un poco en esa petición de que se pueda dar cabida. Me podrán decir que la norma recoge que la posibilidad de que varias personas se integren en una UTE y puedan participar de la subasta, ¿no? Pero bueno, alguien que se dedique a una ganadería de subsistencia, entendemos que hablarle de UTE pues puede ser un poco complicado, ¿no? Sin embargo, acceder a un pequeño terreno pues sería bastante mejor, ¿no? Y con el tema de las mejoras sí que estamos de acuerdo con esos criterios que hay de las mejoras, pero nos gustaría que se concretara quizás alguna mejora más, ¿no? Como la que hemos dicho antes del Código de Buenas Prácticas o alguna relativa a, bueno, un poco de ganadería ecológica, ¿no? Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. No, mire, solamente incidir en algo más, en el tema de que uno de los lotes, si se pudiera intentar hacer en cercones, más que nada para eso, para intentar dar cabida a ese pequeño empresario, a ese pequeño ganadero que tiene una pequeña explotación y que no tenga que salir a buscar los pastos fuera de nuestro municipio, ¿no?
Y la señora portavoz, no hablamos de favorecer a nadie, yo lo he entendido así, que no se trata de favorecer a nadie, me consta además, ¿no? Sino que lo que tratamos es de no perjudicar tampoco, no perjudiquemos al pequeño y beneficiemos al grande, y más en esta situación en la que nos encontramos. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. No sé, a lo mejor no me he explicado yo bien, pero la finalidad por la que se ha distribuido el lote es buscar la máxima rentabilidad. Este equipo de gobierno va a sacar los lotes a subasta, en tanto en cuanto a alguno de los lotes queda desierto, no hay ningún inconveniente en que se modificara y salieran a subasta por cercones. Pero, en primer lugar, vamos a apostar por sacarlo por lote, tratando de evitar lo que ha sucedido en años anteriores. Y reitero, en el caso de que no se consiguiera adjudicar el lote de los cercones, no habría ningún inconveniente en modificar y sacarlo por cercones individuales. En cuanto a la mejora de la que hablaba el portavoz de Izquierda Unida, sí, en cuanto al Código de Buenas Prácticas, no hay ningún inconveniente en que quede reflejado también en el pliego de condiciones y se incluya esa mejora. Por lo tanto, aceptando una modificación que sería que las mejoras aparecieran al Código de Buenas Prácticas Ganaderas, que habría que votarlo primero antes de votar el resultado final del pliego. Votos a favor de que se incluya en el pliego de cláusula de arrendamiento de los pastos de la dehesa Boyal La Dehesilla el Código de Buenas Prácticas Ganaderas. Votos en contra. Abstenciones. Se pasa, por tanto, a votación el pliego del arrendamiento de los pastos de la dehesa Boyal La Dehesilla. ¿Votos a favor del pliego de condiciones? Abstenciones. Votos en contra.